Hola, hola, bendiciones, buenos días, que el Señor nos bendiga, que su rostro resplandezca sobre nosotros en este maravilloso día. Le damos gracias a Dios por este tiempo, por este día, gracias a Dios por este canal que nos permite llegar hasta tu casa, donde quiera que te encuentres. Es un tiempo maravilloso donde Dios pone hombres y mujeres, un ejército para ayudarnos a extender el reino. Y por eso doy gracias a Dios. Bien, pues estamos la semana pasada creía que había terminado el tema del Espíritu Santo, pero el Señor siguió revelando y siguió trayendo más, así es que vamos a hacer una quinta parte sobre el tema del Espíritu Santo y los beneficios del Espíritu Santo como título. Los beneficios del Espíritu Santo, parte quinta, y es que el Espíritu es el que da vida. Lo habíamos visto como nuestra fortaleza, como el que nos guía, como el que nos enseña, con muchos beneficios, ¿verdad? Pero este es uno de los beneficios tan importantes del Espíritu Santo. Él es el que nos da vida. Él es el que ahora, cuando somos hijos de Dios, al creer en el sacrificio de Cristo, entonces el Espíritu Santo conecta su vida a la nuestra. ¡Qué tremendo! Conecta su vida a la nuestra y lo vamos a ir viendo por la palabra. Habíamos visto en el libro de Génesis, en el capítulo 2, en el verso 7, cómo Dios forma al hombre del polvo de la tierra, pero sopla de su espíritu, sopla del aliento de vida. El ruá de Dios sopla sobre aquel hombre que él había construido del polvo de la tierra y le da vida. Así es que ahí comienza el hombre a recibir la vida de Dios. Sabemos que en el capítulo 3 de Génesis, la historia de este capítulo nos narra cómo el hombre se separa del Espíritu de Dios a causa del pecado. Pero vemos la misericordia de Dios, como en el capítulo 6 ya Dios dice: no trataré para siempre con el hombre siempre está pensando en el mal y decide raer al hombre de la tierra, pero en su misericordia encuentra a un hombre justo y envía a Noé, le da una orden: haga un arca, guarde la creación, pone allí a sus hijos, pone allí a cada uno de los animales. Ya lo sabemos, en el capítulo 9 de Génesis, entonces Dios hace, después del diluvio, después que Rae limpia a los hombres, excepto aquel grupo de hombres que por su misericordia, por ser hombres justos, por ser hombres rectos delante de Dios, salva su vida, su familia, y así comienza de nuevo la creación. Pero en este caso Dios, en el capítulo 9, promete que nunca más volverá a deshacer la tierra por un diluvio. Así es que ahora, por causa de la misericordia y el amor de Dios por su creación, envía entonces un Salvador, envía un Salvador. Vemos cómo ahora el Espíritu Santo se encarga de venir y crear a un Salvador que nos daría vida nuevamente con Dios, nos uniría al hombre que se había separado del Espíritu de Dios. Ahora, por medio de este Espíritu que viene y hace en el vientre de una mujer pura, de una mujer santa, de una mujer virgen, crea nuevamente ese vínculo, ese puente que nos va a hacer llegar nuevamente al Espíritu de Dios. Y dice Primera de Corintios 15 del 45 al 49, así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. Aleluya. El primero fue hecho del polvo de la tierra y Dios sopló de su aliento en él. Pero el segundo es espíritu. Aleluya. Es el espíritu que vivifica. Es el espíritu que nos conecta con el Padre. Dice: el primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cuál el terrenal, tales también los terrenales, y cuál el celestial, también los celestiales. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Aleluya. Ahora el hombre es la raza humana que tiene dos opciones:
o decide vivir de acuerdo a las emociones o decide vivir por el espíritu vivificante, por el espíritu que nos conecta, por el espíritu que perdona todas nuestras iniquidades, el Espíritu Santo, ese poder sobrenatural que nos puede conectar ahora a la vida de Dios. Tremendo. El Espíritu Santo es el que nos hace uno con Dios. Todos hemos nacido de una madre, de un padre, pero hay algo diferente que ocurre cuando aceptamos a Cristo. Fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios porque Él es un espíritu y dice que tenemos un alma y vivimos en un cuerpo, pero toda la creación, toda la raza humana es un espíritu, pero ese espíritu aún no se conecta con el Espíritu de Dios a menos que aceptemos a Jesús como nuestro Salvador, como nuestro Señor. Y ese espíritu es el que nos vivifica y el que nos conecta con el Espíritu de Dios. Mire lo que dice Primera de Corintios 6:17. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él, porque habéis sido comprado por precio. La sangre de Cristo que fue derramada en la cruz del Calvario, ese fue el precio que él pagó por ti y por mí. Y ahora el apóstol Pablo da un consejo y dice, glorifica pues a Dios en tu cuerpo y en tu espíritu, los cuales son de Dios. Dos cosas que Dios compró, que Dios hizo por medio de su espíritu, que nos vivifica, que nos lleva el cuerpo ahora a ser uno con Cristo. Nuestro caminar en esta tierra puede ser en paz, con seguridad y en todo tiempo por medio del Espíritu que ya se ha conectado, aún en medio de tribulaciones. Jesús no dijo que esto sería color de rosas. Él dijo que aunque estemos en Él, tendremos tribulaciones, pero confiemos que Él ha vencido el mundo. Así es que, aunque nos podamos sentir débiles, nos podamos sentir tristes en un momento determinado, podamos sentir que desfallecemos en un momento determinado, el Espíritu Santo es el que nos da vida. El Espíritu Santo, por su gracia, al apóstol Pablo cuando se encontraba muy atribulado, cuando se encontraba desesperado, le dijo al Señor, quita de mí este aguijón, quita de mí esto que me atormenta, quita de mí esta batalla que tengo por sobrevivir, por agradarte, por complacerte, por hacer tu voluntad. Y no puedo porque hay algo que siempre está delante de mí estorbándome. Estamos parafraseando aquella historia, pero el Espíritu Santo le da una respuesta maravillosa y le dice el Padre, bástate mi gracia porque yo perfecciono mi poder en tu debilidad, porque el Espíritu Santo es el que nos da vida, el que nos da vida ahora. Ya somos hijos, ya portamos el ADN celestial. Mire qué interesante. Ahora la vida de Dios que vive en nosotros, ha portado en nosotros el ADN espiritual. Ahora somos hijos, somos parte de la familia celestial por medio del Espíritu Santo que nos ha hecho uno con Dios. Mira lo que dice Juan 1, 12, 13 y 16 al 17. Dice Juan capítulo 1, versos 2 y 13, mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Nos ha hecho hijos. Toda la creación, todos los hombres que existen en la tierra son creación de Dios, pero hijos, los que aceptamos y recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador personal. El verso 13 dice, no importa que seas, dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es por la voluntad de Dios, es que por la voluntad de Dios que Dios unió a tu madre y a tu padre para que tuvieran el sexo y saliera este bebé. No es la voluntad del hombre. Ahora Dios te ha destinado desde antes de la fundación del mundo. Ese beneficio del Espíritu ha guiado, ha hecho que tú nazcas en esta tierra. Por eso no hay nadie que, no creo que haya nadie que nazca por casualidad. Dios se encarga de preparar los escenarios porque estás escogido desde antes de la fundación del mundo. Mira lo que dice el verso 16 y 17 de aquí de Juan capítulo 1. Porque de su plenitud tomamos todos y gracias sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo.
Dos épocas. Aquellos hombres del Antiguo Testamento que vivieron bajo la ley que Dios le había dado a Moisés y Moisés la hace conocer al pueblo, pero usted y yo ahora vivimos en otra época, en la época la de la gracia, en la época donde el Espíritu Santo, ese beneficio del Espíritu Santo que nos hace uno con el Espíritu de Dios, que conecta al hombre con Dios, el cielo con la tierra, se vuelven a ser uno por causa del sacrificio de Cristo. Ahora la vida de Dios nos libra de toda condenación. Ahora por causa del Espíritu Santo que vive en ti, ya esa ley no nos pertenece, ya nos fortalece, nos guía, nos lleva. Aquellos hombres de aquellos tiempos tenían que forzarse y hacer sacrificios para poder tener el perdón, poder ser aceptados por Dios. Y no solamente eso, sino que también tenían que ir a través de otro hombre, de un sacerdote o un profeta para poder recibir una palabra de Dios. Hoy tenemos el beneficio por su gracia, por el sacrificio de Cristo, porque nos hizo uno con Él, que podemos llegar a Él en cualquier tiempo. No necesitamos un intermediario, necesitamos al Espíritu Santo, que es el que nos conecta con el Espíritu de Dios. Él es el que nos vivifica, el que le da vida. Aquellos hombres de Dios no podían hacer esto. Pero ahora Jesús dijo, yo no los dejo solos, yo les doy al Espíritu de verdad, el Espíritu de verdad, el cual estará con ustedes y por ustedes. Ahora nosotros podemos vivir la vida de Dios por medio del Espíritu Santo que nos ha dado la vida a nosotros, nos ha dado la vida de Dios. Ahora la vida de Dios comienza a fluir en nuestra vida. Comienza un proceso poderoso donde nos completa, nos acomoda el espíritu al espíritu, donde el Espíritu de Dios comienza de una manera poderosa a tratar con nuestro ser, con nuestro entendimiento, con nuestra mente. Por eso el apóstol Pablo oraba y decía, abre los ojos del entendimiento para que puedan entender la herencia que tienen en Cristo. Hay una herencia, es la vida de Dios que puede vivir en nosotros. En Primera de Corintios, en el capítulo 2, del 7, versos 7, 10, 12, 14 al 16, dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta. Hay cosas ocultas que las vamos a recibir y ya lo vimos, que Él nos da la sabiduría. Tremendo. La cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Es el Espíritu de Dios depositando la vida de Él en nosotros, de su Espíritu a nuestro Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. El mundo tiene un espíritu, ahora tú y yo tenemos la vida de Dios, el espíritu de Dios, el que proviene de Dios, para que sepamos, dice la palabra, lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Ahora el Espíritu de Dios se encarga de acomodar su espíritu al nuestro y empieza a ser un depósito de la vida de Dios en nosotros. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura, no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. El mundo no puede entender lo que el hombre natural, nosotros que tenemos este cuerpo humano, podemos vivir lo sobrenatural, pero esto se ha de entender espiritualmente. Ellos no pueden entender que tú puedes poner las manos sobre un enfermo y sanar. Ellos tienen que ir a un médico, ellos tienen que correr, ellos tienen que gastar dinero, ellos tienen que esforzarse y aún así todavía no pueden conseguir que se sane si no es la voluntad de Dios, ni aún con la medicina. Pero si es la voluntad de Dios para los que tenemos al Espíritu de Dios, todas las cosas les son posibles. No hay nada imposible para el que puede creer. Así es que ahora el Espíritu de Dios nos da tanto que no solamente acomoda lo espiritual a lo espiritual, sino que también podemos tener la mente de Cristo. Aleluya. Mira lo que dice el verso 16 de Primera de Corintios capítulo 2. ¿Quién conoció la mente del Señor?
¿quién la instruirá? Mas nosotros, los hijos de Dios, tenemos la mente de Cristo. Usted y yo podemos llegar a tener la mente de Cristo. ¿Sabe por qué? Porque Juan 6:63, Jesús mismo dijo en Juan 6:63, el Espíritu es el que da vida. La vida de Dios conectándose a nuestra vida. El Espíritu de Dios es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Las palabras que él habló son espíritu y son vida. Así es que a medida que yo leo la palabra, logro madurar espiritualmente. Yo recibo la vida de Dios en mi vida. Por tanto, mi mente se va transformando y logro tener la mente de Cristo. Por eso podemos vivir pensando y actuando como Cristo. Por eso somos la imagen y la semejanza de Él. Podemos llegar a ser la imagen y la semejanza de Cristo aquí en la tierra, porque ahora podemos vivir pensando, actuando como Cristo, siendo mansos y humildes como Jesús. Qué lindo, porque la vida de Dios está en nosotros y por medio de nosotros actúa. Qué tremendo. Efesios 3:20 dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que podimos o entendemos según el poder que ahora opera en nosotros. Ahora la vida de Dios, el poder del Espíritu Santo, la vida de Dios operando a través de ti y de mí, que somos su cuerpo. Ya lo habíamos visto en el capítulo anterior. Somos su cuerpo. Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Estamos conectados con esa misma vida de Dios. Y si la vida de Dios está en nosotros por medio del Espíritu Santo, entonces estamos libres de toda condenación. Ya el diablo no nos puede condenar, ya el diablo puede tratar, pero no lo logrará porque estamos en Cristo y no hay condenación para los que están en Cristo. Mire lo que dice Romanos en el capítulo 8 y en el capítulo pasado analizamos varios versos de Romanos capítulo 8 donde habla y dice que Él es el que nos ayuda aún a orar como conviene, que intercede por nosotros. Pero hay tanta riqueza en este capítulo 8 de Romanos. Dice ahora el verso 1 al 3. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ya tú no vives conforme a tu naturaleza humana, ya tú vives ahora conforme por el ADN que Cristo ha puesto en ti, porque el Espíritu ha depositado su vida en nuestra vida. Ahora podemos vivir una vida en el Espíritu y no en los deseos de la carne. Para los que están en esta madurez espiritual, que logran hacerse conforme al Espíritu, entonces no hay condenación. Dice el verso 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque el ocuparse de la carne es muerte, dice el verso 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Cuando te ocupas de llenar tu vida con la palabra de Dios, porque Jesús, lo habíamos visto anteriormente, dijo que las palabras son vida, son espíritu y son vida. Mira, cuando tú meditas en la palabra de Dios que es la semilla de la vida, la semilla de la vida. Entonces tú estás entrando en tu espíritu, en tu cuerpo está penetrando esa semilla de la vida de Dios. Es la vida de Dios en nosotros. El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Él a través del Espíritu Santo deposita la vida en nosotros. Nada nos puede mover de la paz ni la seguridad que el Espíritu Santo puede poner en nosotros a través de la vida de Dios y a través de la palabra de Dios. Bendito sea el Señor. El Espíritu Santo le dará vida a toda parte de nuestro cuerpo, aún al alma que está dañada, todo lo que está dañado. Dios tiene el poder a través del Espíritu Santo de vivificar todo nuestro espíritu. Mira lo que dice Romanos capítulo 8, verso 11.
Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en nosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también nuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en nosotros. Aleluya. Bendito sea el Señor. Otro verso que confirma que el Espíritu de Dios nos da el ADN celestial, lo confirma nuestro ser. Y antes y ante los que nos rodean también. Ahora podemos ser testigos de Dios, testigos de Jesús en toda la tierra, porque actuamos diferente, pensamos diferente, pero tenemos también esa vida que vivifica nuestro cuerpo mortal. Por eso cuando meditamos en esta palabra, si usted tiene un problema, vamos a decir, en los hombros, en los huesos, pues ¿quién es el que vivifica tu sistema óseo? El Espíritu de Dios. ¿Quién es el que vivifica tus neuronas? ¿Quién es el que vivifica todo tu ser? El Espíritu Santo. Así es que nada nos puede mover de la paz, nada nos puede robar lo que Dios ha puesto en nuestro cuerpo, porque ahora la vida de Dios está conectada para vivificar, para darle vida, para llenarnos del Espíritu de Dios. La palabra dice que Él lo completa todo en todo. Bendito sea el Señor. Romanos 8, 14 y 16 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos sus hijos. Qué tremendo, de que somos hijos de Dios. Él nos da ese testimonio a nosotros mismos de que somos hijos de Dios. El beneficio del Espíritu Santo en nosotros nos hace también coherederos con Cristo Jesús, de las riquezas del reino. Mire qué interesante. Somos guiados por el Espíritu Santo, somos hechos hijos de Dios. Él nos ha capacitado de tal manera que tenemos ese ADN y nos hace ser parte de ese beneficio también de ser coherederos del Espíritu, de ser coherederos de las riquezas del reino de Dios. Bendito sea el Señor. Hay tanto en este Romanos capítulo 8 sobre vivir en el Espíritu. Y este es el título de este capítulo, Viviendo en el Espíritu. Así es que cuando nosotros analizamos esto, nos damos cuenta que ahora nosotros podemos llegar tan lejos como querramos, tan lejos como lo decidamos, porque el Espíritu de Dios mora en nosotros y nos hace uno con el Espíritu de Dios. Pero ahora Romanos 8:17 dice, y si hijos, si ya usted está conectado por el Espíritu Santo, si ya usted lleva el ADN espiritual y usted está en obediencia y viviendo la palabra de Dios, dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Así es que hay leyes espirituales que nos garantizan esa herencia. Hay leyes espirituales si nos negamos a nosotros mismos, si morimos al yo, si morimos a los deseos carnales y decidimos vivir por el Espíritu en obediencia, entonces podremos disfrutar de la herencia que hay en el reino de Dios. Dice que Dios es el rey, el dueño del oro y la plata, y no solamente es el que da vida, es el que puede hacer milagros sobrenaturales. Es cuando el hombre ya no puede más, Dios dice, ahora yo puedo. Esa herencia la podemos tener tú y yo. Dice Marcos capítulo 16, que al que cree y es bautizado, estas señales le seguirán. Eso es una herencia. Esa herencia que podemos hablar un nuevo idioma, podremos hablar lenguas celestiales, podremos poner las manos sobre los enfermos y sanarán, comeremos cosas mortíferas y no nos hará daño. Qué tremendo. Una herencia de poder, una herencia en el espíritu que el mundo no la puede tener, no la puede recibir. Los que no creen, esos son los que están en el mundo. Pero usted y yo estamos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Nosotros tenemos la vida de Dios en nosotros que nos lleva a un nivel superior en el espíritu. Bendito por causa de esta herencia y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, pero con una condición. Existe una ley espiritual, varias leyes espirituales que nos garantizan esa herencia.
Y es a través de padecer como Cristo padeció, muriendo el yo, para obedecer en todo. Obedezcamos y dejámosle a Dios las consecuencias, los beneficios de la sabiduría. ¿Sabe algo? Hay un beneficio poderoso y es el beneficio de la sabiduría. El Espíritu Santo a través de la palabra de Dios desata la sabiduría de Dios en nosotros. En Colosenses capítulo 2, verso 3 dice que en Él están escondidos los tesoros del conocimiento y la sabiduría. Es en Cristo, en la palabra de Cristo. Dice, escudriñar las escrituras porque ahí está la vida. En el poder de la palabra está la vida. En el poder de la palabra está el que tú crezcas en la fe. Es la vida de Dios desatándose en ti y teniendo entonces ahora la fe de Dios, la que llama las cosas que no son como si fuesen, la que le dice al débil, di fuerte soy. Así es que esa vida de Dios, esa herencia, esos beneficios vienen por causa de la sabiduría que está escondida en Cristo, esa sabiduría que recibimos por parte de la palabra de Dios. Jesús dijo que sus palabras son espíritu y son vida, ya lo habíamos visto. Por eso la fe ahora es por el oír y el oír de la palabra de Dios, porque es la vida de Dios penetrando en nosotros. Pero en Proverbios capítulo 3 del 1 al 4 y el verso 8 habla de la necesidad de mantener esa conexión con la palabra, con las promesas, con la ley de Dios. Esa ley que antes tenía Moisés no es la misma ley que Jesús puso ahora. Hay una ley diferente, pero está hablando, cuando hablamos de la ley, hablamos de la palabra. Hijo mío, no te olvides de mi ley, no te olvides de sus promesas, no te olvides de sus palabras y en tu corazón guarda mis mandamientos. Así es que cuando guardamos esos mandamientos, ¿qué fue lo que Jesús dijo? El único y mayor mandamiento, amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón, tu alma, tu fuerza, tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aquí se resume toda la ley, todos los mandamientos. Esos 10 mandamientos están resumidos ahora en el amor, en el amor. Y esa es la ley que nosotros tenemos ahora. Así es que no nos podemos olvidar de la ley que Cristo nos dejó, de la palabra que Cristo nos dejó, que nos ha depositado esa vida. Dice, tu corazón guarde mis mandamientos, porque la largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad, el amor de Dios. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos, dice el verso 8. Qué tremendo. Hay que guardar la palabra en el corazón. Hay que guardar la palabra en el corazón. Las promesas de Dios vienen para que nosotros, dígame si hay alguien que pueda decir que Dios le reveló una palabra y esa palabra hizo un cambio total en tu vida. Yo le puedo decir que hay palabras que han entrado en mi espíritu que nunca han podido salir de mi mente, nunca han podido salir de mi espíritu, son las que me mantienen la fe, son las que me mantienen la paz, son las que me mantienen el gozo. Esa palabra que queda guardada en el corazón, la que queda revelada a tu espíritu. Por eso es que Proverbios en el capítulo 4 dice que no se aparten de tus ojos, que la entre por tus oídos, que la hables por tu boca, porque el que haya la palabra, esta se convierte en sanidad también a todo su cuerpo. Qué lindo. La palabra de Dios viene a darnos esa vida de Dios, pero tenemos que vivirla, atarla al cuello, dice aquí estos versos, que la escribamos en el corazón. Él dijo que él no venía a hacer un templo hecho de manos de hombre, él viene a hacerlo ahora en nuestros corazones. Él lo hace por medio de la palabra y promete una larga vida. Y promete una larga vida. 3 cosas que prometen estos 5 versos que hemos leído de Proverbios capítulo 3, del 1 al 4 y el verso 8, prometen 3 cosas importantes. Y lo primero que promete es una larga vida. Y tendrás larga vida. Qué lindo. Tendrás larga vida.
El Salmo 103 confirma esta palabra del 3 al 5. Dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades. Mm, El que rescata del hoyo tu vida, el que corona de favores y misericordia, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Ahora la vida de Dios nos da una nueva vida, nos rejuvenece, nos cambia cuando usted tiene un nuevo nacimiento, cuando usted logra tener ese contacto directo con el Espíritu Santo, ese encuentro genuino, tu rostro cambia. Tu rostro cambia, todo tu ser cambia, toda tu manera de pensar y de hablar cambia, porque la vida de Dios ha entrado en tu vida. Dice que promete también la segunda promesa de estos versos, que viviremos en paz. Viviremos en paz. Cuando nos conectamos a la palabra de Dios, hay paz. Hay paz porque te da el poder para llevar cautivo los pensamientos y decirle, no, diablo mentiroso, tú no me vas a traer este pensamiento que me atormenta. No, 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 no. La vida de Dios está en ti. La palabra de Dios que está guardada en tu corazón, el Espíritu Santo mismo, se encarga de traerte la memoria y puedes romper con ese pensamiento. En Juan 14, 27, Jesús dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengas miedo. No tenemos por qué tener miedo. Ahora, Él promete que vivamos en esa paz si la palabra de Dios está guardada en nuestros corazones. La tercera cosa es que hallamos gracia y buena opinión ante Dios y ante los hombres. El poder de la palabra de Dios se establece en tu vida y empieza a dar ese buen testimonio, Empiezas a dar ese buen testimonio porque hay un poder sobrenatural que está caminando, que está dándote una vida diferente, un pensar diferente, un actuar diferente, donde Él eres testigo en toda la tierra. En Hechos capítulo 1, verso 8, Jesús dijo, cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, les dará poder y me serán testigos en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Espíritu Santo te da el poder para que tu testimonio sea agradable a Dios y a los hombres, para que digan, ahí va un hijo de Dios, una hija de Dios, porque hay algo diferente. Proverbios 2:6 dice, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Todos nacemos con un grado de inteligencia, pero el que da la sabiduría es Dios. El espíritu de sabiduría puede venir sobre nosotros. El don de sabiduría, dos cosas diferentes, el don y el espíritu que viene por el espíritu. La sabiduría que viene por el espíritu, aún antes del don. Ya el Espíritu Santo, cuando viene sobre ti, deposita la sabiduría, deposita una sabiduría diferente. Comienzas a hablar diferente, comienzas a tratar diferente a los demás, porque hay una sabiduría para manejar tu vida que viene de parte de Dios. Tremendo. Y Proverbios 3, 23 y 24, y con esto terminamos. Entonces andarás por tu camino confiadamente y tu pie no tropezará. Cuando te acuestes no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. Bendito sea el Señor. Cuando la vida de Dios que ha venido por la palabra está guardada en nuestro corazón, hemos renovado el entendimiento, como dice Efesios 4, en el verso 22 y 23, que nos despojemos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos de la carne y renovados en el espíritu de la mente. Ahora te puedes vestir del nuevo hombre. Ahora hay un cambio diferente, ahora hablas diferente, ahora caminas diferente, ahora tratas diferente, ahora trabajas diferente, ahora amas diferente, porque el Espíritu de Dios está dando la vida de Dios en ti. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Recuerde lo que dijo también el apóstol Pablo, que cuidemos ese depósito que Él ha hecho en nosotros. Cuidemos al Espíritu Santo, no contristamos al Espíritu Santo, vivamos en obediencia y veremos la gloria de Dios en nuestra vida. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que el rostro del Señor siga resplandeciendo sobre cada uno de nosotros. Bendiciones, hasta la próxima.